Ya tenemos en la línea telefónica al maestro en finanzas, Jorge Tonatiuh Martínez, a quien le doy la bienvenida a Sonora Noticias AM. Jorge, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla y platicar sobre un tema que a veces uno cree saber, pero en realidad no lo sabe. Ahora sí que usted es el experto en el tema y nos va a orientar. Y es que, ¿quiénes son ricos? Es una pregunta que a veces solemos hacernos o creemos pensar que ciertas personas son ricos o no lo son. Incluso hasta a veces uno piensa que es clase media y en realidad pues también se da cuenta que no necesariamente lo son. ¿Quiénes son ricos y quiénes no, Jorge? Bueno, en primer lugar tendríamos que separar o definir la diferencia entre riqueza e ingresos. Los ingresos son los flujos de efectivo que recibimos normalmente o mensualmente por nuestro trabajo. Uh-huh. La mayoría de los hogares mexicanos en promedio reciben abajo de 30,000 pesos al mes. Y eso es nuevamente mencionado, destacar, estoy hablando de ingresos. Riqueza tiene que ver con las cosas que poseen, okay. Ya sean, por ejemplo, casas, automóviles, acciones de empresas, o sea, que no sean dueños de empresas. Entonces es una diferencia importante. En realidad, personas ricas en México son pocas. El 1% del país, te diría, es quien en realidad tiene ingresos suficientes y posesiones suficientes para considerarse como personas ricas. El 1% nada más. Entonces estamos la mayoría muy lejos de esa riqueza de la que nos hablas. Sí, incluso las encuestas realizadas por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, subestiman el nivel de ingresos de la población y se explica fácilmente porque es muy difícil encuestar a los verdaderos ricos del país. Las encuestas pues son un ejercicio estadístico en donde acuden funcionarios del INEGI a las casas a hacer diferentes cuestionarios. Y es muy difícil que de repente abra el SLIM o la REA, algún verdadero multimillonario a sus puertas y empieza a dar datos, ¿no? Entonces, en realidad también tenemos que mencionar que las encuestas en el país están un poco sesgadas en ese sentido. ¿Cómo sería posible entonces, Jorge, que las personas lleguen a hacerse ricos? Sobre todo porque sabemos que la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de las personas que cuentan con estas riquezas de las que nos acabas de hablar, y qué bueno que nos hiciste esta diferencia entre los ingresos y la riqueza, regularmente suelen ser heredadas, pero eso no quiere decir que esa sea la regla, ¿no? No, pero también hay que decir que México es un país, y Latinoamérica tal vez en general, es un país que se diferencia en la forma de cómo se hacen las riquezas. No podemos eliminar de la ecuación el hecho de que en los 90 muchas de las empresas públicas se regalaron prácticamente. Como el caso de Slim. Como el caso de Slim, por ejemplo, en México es muy claro. Es un buen ejemplo en donde pues no era una empresa quebrada, era una empresa con instalaciones en todo el país. Que de hecho se pagó sola, ¿no? Uh-huh. Slim tendrá algún genio financiero, no lo dudo, pero cuando te dan una empresa tan grande como Teléfonos de México y un bien de hecho inelástico, es decir, que todas las personas necesitamos comunicarnos y más en ese momento donde no había redes sociales y el internet que tenemos hoy en día, pues fácilmente pudo desarrollar y hacerla crecer sin ningún problema, ¿no? Entonces en México las personas se hicieron ricas, los verdaderos ricos del país se hicieron ricos gracias a su trato con políticos y prebendas que les dieron en su momento. ¿Cómo estaba México antes del gobierno de Salinas de Gortari? Lo comento por el tema que nos acabas de mencionar de esta privatización de varias empresas que eran públicas y que terminaron siendo privadas y que justamente se dio durante ese sexenio. Se dio el caso de Carlos Slim, también se dio el caso de Ferromex y muchas otras empresas que también de ser públicas pasaron a ser privadas. Sí, nosotros veníamos en el país viviendo una crisis importante en términos macroeconómicos, pero no éramos el único caso. Los 80 es una década perdida en términos generales. Uh-huh. Y se explica mucho por el nivel de endeudamiento que se fue llevando a las finanzas públicas. Hubo una pérdida importante, una caída en los precios del petróleo a inicios de esa década, un commodity del que México depende bastante. Entonces fue un cúmulo de factores que se sumaron, y ahora no hay que olvidar
que pues a finales de los 70 y los 80 comenzó un discurso muy importante a nivel mundial, que eliminaba o buscaba eliminar la mayor cantidad de Estado, de gobierno, de la economía. Y eso fue una transformación política, económica, jurídica de las sociedades en general, empezando por Chile en los 70, en América Latina, pero que retomó también Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Que llevaron a un discurso de menos Estado y más mercado. Entonces, esta fue una de las palancas, de las grandes palancas y de los grandes engranes que pudieron facilitar el cambio en la economía. Sí fue una época crítica en los 80, pero no se lo podemos atribuir al Estado como Estado. En esta política o en este razonamiento de menos Estado y más mercado es donde se da digamos, inequidad, o que se abre más esta brecha de ahora sí que pues económica, que es la que estamos viviendo, sobre todo por lo que ahorita nos estabas comentando, Tonatiuh, que me pareció muy interesante, el hecho de que solamente el 1% de la población pudiera considerarse rico, y que también contamos ocasionalmente con el hombre más rico del mundo, y sobre todo viendo que México pues es un país donde más de la mitad de la población se encuentra en una situación de pobreza. Así es, ya lo mencionas, este modelo de mercado que todavía sufrimos bastante, generó en México la superriqueza, los superricos. Un país próspero, como lo es México, sí, estamos dentro del G20, pero que tiene una gran cantidad de personas de bajos ingresos. Claro. Pero también grandes multimillonarios. Ahí es una desigualdad de ingresos brutal. Y además destacar que, por ejemplo, no hay la desigualdad que vivimos hoy en día no se vio ni en el virreinato, ¿no? Estamos en momentos bastante críticos y de hecho, que diría yo que el neoliberalismo como tal también está en crisis, y no en México, alrededor del mundo, a que se utilicen más empresas nacionales, que los consumidores compren más productos desarrollados en Estados Unidos. En China también, bueno, es un secreto que siempre ha sido un tanto reservada a la compra del exterior, pero la verdad es que los gobiernos están tomando nuevamente un nacionalismo económico para potencializar las economías, y de hecho están en muchos lugares también nacionalizando de alguna forma empresas para eliminar estos excedentes en ganancias que generan por muchísimos años en detrimento de la sociedad. Jorge, Tonatiuh, aprovechando tu experiencia que tienes en finanzas, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no va a sonar muy fácil, pero posiblemente nos puedas dar una respuesta. ¿Por qué en México no se mejora la distribución de los ingresos? Sobre todo por lo que nos estás planteando y sobre todo por esta brecha que es extremadamente dispareja. Pues mira, es una explicación de múltiples dimensiones. Una tiene que ver con las élites. Las élites a nivel histórico capturaron a instituciones que en otros países sirvieron como amortiguadores de la desigualdad. Estoy hablando de élites políticas y de élites empresariales que al final se dedicaron simplemente a administrar la riqueza de un país como es México. Otra explicación tendría que ver con lo cómodo que fue para los gobiernos el depender de los ingresos petroleros y vivir crisis a raíz de los ingresos petroleros. Cuando subía el petróleo estábamos muy bien, en bonanza, nos endeudábamos. Cuando bajaban los precios del petróleo estábamos del otro lado de la moneda, y con deudas impagables en muchos casos, ¿no? De hecho, que desataron crisis también en Latinoamérica a raíz del problema en México. Otra explicación surge también porque el Estado de Derecho en el país nunca se desarrolló por completo. En México no es justicia, ¿no? Entonces, eso a las empresas tanto no les facilita la inversión de largo plazo, de largo aliento, como que genera restricciones importantes en la economía, porque al final el Estado de Derecho garantiza las transacciones de última instancia. Y otra de las variables más relevantes de por qué la desigualdad se mantiene es porque no tenemos un gran gasto social asociado a los bajos ingresos que tenemos como gobierno. No es para nadie un secreto que a nivel de la OCDE, México recauda bastante poco en términos de impuestos
nuevamente porque dependimos mucho históricamente de los ingresos petroleros. Nunca tuvimos una gran reforma fiscal, nunca ampliamos nuestro mercado de trabajo formal, y en ese sentido nos volvimos un país con un poco gasto social, y al final los países que tienen una igualdad a través de las transferencias pueden más o menos arreglar estas disparidades de ingresos, al menos. México no es el caso porque tenemos un gasto reducido, aunque también hay que decir que las últimas reformas, tanto que incrementan los salarios mínimos como las que llevaron a la Constitución las pensiones para adultos mayores, mitigan de buena forma, o es un muy buen comienzo para transformar esta realidad de desigualdad de ingresos. ¿Y realmente mitigan estas últimas reformas, Jorge? Te lo pregunto porque, sobre todo, hay muchos miembros de la oposición que han estado en contra de todos estos programas, de todas estas reformas constitucionales que ha venido impulsando en su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticando y juzgando que estos programas sociales son populistas y que no necesariamente impactan directamente en el bienestar o la vida de las personas. Con Peña Nieto, las pensiones eran de 500 pesos bimestrales. Ajá. Con Andrés Manuel López Obrador, el primer año subieron a alrededor de 1,300 pesos bimestrales, más del doble. Y para final del sexenio, para 2024 se estima que las pensiones van a llegar a alrededor de 6,000 pesos bimestrales, o sea, 3,000 pesos mensuales. No es poca cosa. Claro. No es tampoco poca cosa decir que se llegó a la Constitución, es decir, se plasma como derecho humano y va a ser muy difícil quitarla para futuros gobiernos en caso de que regresen, que tengamos manera que no está el caso. Sí. Y eso habla del bienestar y de la verdadera transformación a una política, encaminada a una política social en pro de personas de la tercera edad que ya dieron lo que tenían que dar al país, que seguramente tienen muchas energías, pero que merecen también estar con dignidad, que mejor que con una dignidad en términos de los ingresos que puedan tener para acceder a los bienes y servicios que necesiten en esta última etapa de vida. Es un buen ejemplo de las pensiones. Claro, totalmente, y en este caso también esperar a ver cómo va pues avanzando el tema también de las misceláneas fiscales en el tema de la recaudación, por lo que ahorita bien nos comentabas, Jorge, la baja recaudación del país que pues ahora sí que hace que no se tengan quizá los recursos suficientes para poder inyectarle más a esta parte de los programas sociales, que finalmente pues puede ser una buena alternativa para reducir esta brecha. Ahorita que nos comentabas el tema de los ingresos, y por último te pregunto solamente, ¿qué es una persona pobre? ¿Cuántos ingresos tiene una persona pobre mensualmente? Pues hay diferentes formas pues de explicarlo. Podemos hablar por deciles, por centiles de la población, es decir, separar la población en un porcentaje, a eso me refiero. Pero en realidad una persona de bajos ingresos es una persona que gana abajo de 10,000 pesos. Y una persona y la mayoría de te diría que arriba del 30% de la población está en este rango. Entonces, somos un país de hecho la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los hogares de pobres. Y los ingresos, el problema ahorita que estamos viendo en ese sentido de los ingresos, tiene que ver mucho con la inflación que estamos viviendo. La inflación es el peor impuesto, no es un impuesto tributario, es un impuesto de mercado, y es el peor impuesto que viven los pobres, porque al final no hay cómo huir de la alta inflación, ¿no? Entonces, también me gustaría destacar el paquete contra la inflación y la carestía que se anunció el 5 de mayo de este mes, que desde mi punto de vista ataca dos frentes importantes, tanto ayuda a las empresas en la reducción como a las familias manteniendo en un rango establecido ciertos bienes de consumo que compran comúnmente, ¿no?, de la canasta básica. Y eso también ayuda a las personas de las que estamos hablando, de esta franja de los 10,000 pesos. Totalmente. Maestro Jorge Tonatiuh Martínez, le agradezco muchísimo que nos haya orientado sobre este tema. Un gusto estar con ustedes, cuando gusten. Hasta luego. Gracias, son las 7 de la mañana con 30 minutos.